Muchos chicos, esta tutoría es de práctica para ustedes del examen que tienen y contiene teorema de Pitágoras, algunos ejercicios así normales y otros de comprensión y un poco de distancia entre puntos, creo. Entonces, bueno, tenemos esos ejercicios y vamos a hacer algunos ahí parecidos. Bueno, en este primero nos dicen, ejercicio 1, calcule el cuadrado de los tres lados de estos triángulos y compruebe en cuál de ellos se cumple el teorema de Pitágoras. Ya les digo yo que en estos no es tan necesario calcular el cuadrado porque nosotros sabemos que si no hay un ángulo de 90 grados dentro de un triángulo, simplemente no cumple el teorema de Pitágoras, porque un triángulo, el teorema de Pitágoras es para un triángulo rectángulo. Si no tenemos este ángulo de acá, que es importantísimo, entonces no cumple. Entonces esta respuesta es no cumple. El siguiente, vemos que aquí tenemos un cuadrado y nos dice, ok, le digo un cuadrado, un ángulo de 90. Y nos dicen, ok, verifique los cuadrados para ver si alguno de ellos cumple el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras es hipotenusa es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Este es cateto 1, es que es cateto 2. Entonces, básicamente es meter esos valores y nos tiene que dar 13. Entonces, esto sería 5. Ay, ¿qué pasó? Ah, ok, ok. Este sería 5 a la 2 más 2 a la 2 en raíz. Supongo meter al cálculo. Y esto da 3. Efectivamente, nos dio 13, la hipotenusa. Y el siguiente, en este se puede ver aquí, más o menos. O sea, ese no es yo digo que ese no es ángulo recto, pero igual podemos comprobarlo. Hacemos la hipotenusa y nos tiene que dar 5. Entonces, 2,5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, a ver, 2,5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso me da 4,71. Eso significa que no cumple. Vamos con los siguientes. Por los tres lados del rectángulo compruebe. Ok, este es cuadrado, este es cuadrado. Estos sí cumplen. O sea, ustedes con solo ver que tienen un ángulo recto ahí, eso quiere decir que cumple. Entonces, pero igual comprueben, ¿verdad? Porque luego puede ser una trampa. Entonces, 3 a 2 más 4 a 2. Esto es 9 más 10 más 16. Esto es 16,25. Esto es 5. A ver si cumple. Ahora vamos a la hipotenusa es 7 a la 2 más 24 a la 2. 25 cumple efectivamente. Y veamos el último. 15 a la 2 más 8 a la 2. Está 17. Ok, entonces vemos que sí cumplen. Ya podemos pasar a los siguientes ejercicios. Calcula el cuadrado de los tres lados de estos triángulos y compruebe que ninguno de ellos cumple el teorema de Pitágoras. Ok, en estos todos se van a cumplir porque simplemente tienen el ángulo, ¿verdad? Eh, ajá, en este había que determinar en cuál de ellos se cumplía. En este caso se cumplía solo el primero. En este ninguno se va a cumplir porque todos tienen ángulos diferentes, o sea, ninguno tiene un ángulo recto dentro. Entonces, la verdad,
es como un poco pérdida de tiempo ponerse a sacar los cuadrados porque, o sea, ya con solo saber que no tenemos un ángulo recto dentro del triángulo, no es, ninguno cumple el teorema de Pitágoras. Ustedes igualmente pueden, si quieren, probar. Por ejemplo, probemos digamos que que este es mi cateto uno y este es mi cateto 2. Y la hipotenusa tiene que ser tiene que dar 7. Si yo hago hipotenusa 7 a la 2 más, ok, 7 a la 2 más 8 a la 2, esto me da, a ver, 7 a la 2 más 8 a la 2, esto me da raíz de 113, lo que esto es equivalente a 10,63. Y vemos que, ¿verdad? Que nada que ver. En este podemos hacerlo igual, pero ya les digo yo que nunca les va a dar. Vamos al siguiente. En cada uno de los siguientes casos se facilita la medida de los tres lados de un triángulo. Determine cuáles de ellos son rectángulos, obtusángulos o acutángulos. Ok. Ok. Creo que en estos. Ya regresé. Estaba haciendo una pequeña investigación. Entonces, para estos ejercicios, tenemos que la hipotenusa, si nos da igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, tenemos que es rectángulo. Si nos da menor, la hipotenusa es acutángulo, y si es mayor, es obtusángulo. Entonces aquí tenemos que, bueno, el mayor es la hipotenusa. En este caso, 20 es el mayor. Entonces tenemos que 20 tiene que ser igual a, bueno, aún no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es? 20 al cuadrado, 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Bueno, esto es, a ver, aquí se la calco. Ok, 20 al cuadrado, eso da 400. 12 al cuadrado más 16 al cuadrado da 400. O sea que son iguales. Eso quiere decir que es un rectángulo o un triángulo rectángulo. Aquí vamos igual. Tomamos el mayor, que en este caso es 13. 13 al cuadrado. Aún no sabemos qué es. 2 al cuadrado más 10 al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, 169. 2 al cuadrado más 10 al cuadrado, esto da 244. Eso quiere decir que, vamos por acá, es un acutángulo. ¿Ok? El siguiente es, ok, el 10 es el mayor, entonces 10 al cuadrado. 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado es 100. 5 al cuadrado es 25. Bueno, vamos a poner eso en una calculadora. Más 6 al cuadrado. Esto da 61. Eso quiere decir que este es mayor, por lo que tenemos un obtusángulo. Un momento, ya regreso. Listo, ya regresé. Entonces, bueno, yo creo que ya con 3 ejercicios de estos ya estamos bien. Podemos pasar a los siguientes. Cálculo de, a ver, ejercicio. Halla la medida en metros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos, este es muy sencillo, ¿no? Sabemos que hipotenusa es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es igual a 9 más 16. Esto es igual a 25. El siguiente. H es igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ok, perdón. Entonces,
5 al cuadrado más 12 al cuadrado, esto es igual a 13. Por ahí vamos bien y agarremos otro, uno más. Esto es muy sencillo, la verdad. Ah, ok, en estos casos ya tenemos que es diferente, pero es muy sencillo porque cuando queremos saber un cateto, simplemente, bueno, tenemos cateto 1 es igual a cateto 2 al cuadrado menos hipotenusa al cuadrado, o cateto 2 es igual a cateto 1 al cuadrado menos hipotenusa al cuadrado. No importa, entonces podemos decir que este es cateto 1, entonces usamos la primera. C1 es igual a cateto 2, que es 8 al cuadrado, menos la hipotenusa al cuadrado. Entonces, y eso en raíz. Entonces, 8 al cuadrado menos 10 al cuadrado, esto me da... um, a ver, ok, no, es al revés, perdón. Sería hipotenusa menos cateto 2 al cuadrado, y aquí sería hipotenusa menos cateto 1 al cuadrado. Sí, sería al revés, perdón. Entonces, tenemos que cateto sería, o bueno, la hipotenusa sería 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Esto da 6. Entonces la hipotenusa es 6. Digo, el cateto 1 es 6. Y bueno, hagamos el siguiente. Digamos que este es el cateto 1 igual. Entonces cateto 1 es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Lo ponemos aquí. La hipotenusa es 17 menos 15 al cuadrado. Son raíz. Cateto 1 es raíz 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Esto da 8. Ok. Vamos al siguiente. Aquí ya tenemos problemitas. Hagamos, hagamos el 12. Una escalera de bomberos de 14. Bueno, aquí vamos a hacer el dibujo un toquecito más grande. Vemos que esta es la pared y esta es la escalera. ¿Ok? Que nos dicen que la escalera mide 14 metros de longitud y se apoya en una fachada. Nos están diciendo que la escalera mide esto. ¿Ok? Poniendo de pie la escalera a 10 metros del edificio. Poniendo en pie la escalera a 10 metros del edificio. Poniendo, el pie de la escalera a 10 metros del edificio. Ok, entonces, digamos que aquí está a 10 metros del edificio. Y nos dice, ¿qué altura alcanza la escalera? Nos está pidiendo la altura K, que es esto, digamos. Entonces, digamos que este es cateto 1. ¿Ok? Cateto 1 es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces es 14,5 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Esto da 21,2, que es 10,5. Ok, ahora vamos este. Una letra N se ha construido en 3 listones de madera. Los listones verticales son 20 centímetros y están separados por 15 centímetros. ¿Cuánto mide el listón diagonal? Este es muy sencillo. Este es Pitágoras normal. 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y esto nos da 25. Hagamos lo que vamos a hacer. mm, Ok, si el 10 es muy parecido al 12, entonces sacamos el 9. Una escalera de 65 centímetros apoya a una pared vertical, de modo que el pie de la escalera está a 25 centímetros de la pared. ¿Qué altura? Ok, son exactamente los mismos. Solamente que tiene que tener aquí cuidado con eso, ¿no? Con las unidades, con las unidades de medida. Ahí vemos que es 65 decímetros y 25 decímetros. Entonces, ¿qué altura en centímetros alcanza? Y nos piden en centímetros. ¿Ok? Entonces,
A ver. Ok, este es en metros y nos piden en metros. Este es en decímetros y nos piden a metros. ¿Qué altura en decímetros? Ah, no, está bien. Sí, nos dan decímetros y nos dicen decímetros. Entonces usted la respuesta solo la tienen que poner en decímetros. Entonces tenemos que, nos dicen la altura, h. Bueno, ahí está con h, pero mejor pongámoslo con c1 para que se entienda mejor. La altura es hipotenusa, que es 65 al cuadrado, menos el otro cateto, que es 25 al cuadrado, y eso en raíz. Entonces esto sería 65 al cuadrado menos 25 al cuadrado, esto da 60. Entonces esa es la altura. Pasamos al siguiente ejercicio. Halla la medida en centímetros de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 10. ¿Qué tenemos en los cuadrados? Los cuadrados, todos los lados miden igual, entonces aquí también mide 10. ¿Ok? Eso quiere decir que la diagonal es 10 a la 2 más 10 a la 2, lo que sería igual a, sería igual a 100 más 100, que sería raíz de 200. Raíz de 200 está, es raíz 2. ¿Ok? El siguiente, halla la medida en centímetros de la altura de un rectángulo cuya base mide 35 y su diagonal 37 centímetros. Nos piden esta X. Ya tenemos la hipotenusa, ya tenemos un cateto. Entonces, X es igual a hipotenusa menos el otro cateto. Entonces, a ver, 37 al cuadrado menos 35 al cuadrado está 12. Mm, una rampa de carretera vamos a 60 metros horizontal para subir 11 metros vertical. Calcule cuál es la longitud de la carretera. Ok, aquí solo nos piden calcular la diagonal. Creo que ya eso está más que claro, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Y aquí nos dicen la longitud de la carretera, ¿no? Igual, C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. ¿Ok? Ahora, veamos estos. Las dimensiones de un rectángulo son base 24 metros y altura 10. Calcule la longitud de su diagonal y exprese los resultados en centímetros. Que ahora sí, aquí nos dicen metros y nos dicen centímetros. Entonces, calculemos primero en metros. La hipotenusa, o sea, la diagonal, es 24 al cuadrado más 10 al cuadrado. Da 26. 26 metros. Ojo. Y nos piden pasarlo a centímetros. Nosotros tenemos, solo déjenme revisar un momento, hay una escalerita de conversiones. Claramente no me la sé de memoria, para eso existe la escalerita, para poder verla y poder y hacer las conversiones. Entonces tenemos, a ver, mm, aquí tenemos kilómetros, metros, esto, metros, dm, cm y mm. Cuando nosotros bajamos, dividimos entre 10, ¿ok? O mentira. Ok, no, multiplicamos. Cuando bajamos, multiplicamos por 10. Entonces, estamos en metros. Uno, 2. A ver, 1, 2. Ok, bajamos 2 veces. Entonces, eso sería, hacer esto. 26 metros. Pucha, 26 metros por 10.
por 10, ¿ok? Porque cada vez que bajamos, multiplicamos por 10. Entonces sería 26 por 10 por 10, 2600 centímetros, ¿ok? Y ahí lo pasamos a centímetros. Ahora hagamos este siguiente. Utiliza el teorema de Pitágoras para hallar la altura del triángulo isósceles cuya base mide 10 centímetros y sus lados iguales 13 centímetros. Y nos dicen que hallemos esto. Y nos dicen que todo esto de aquí a acá mide 10. Pero nosotros solo ocupamos esto, ¿no? La mitad. Entonces aquí tenemos 5, aquí tenemos 13, aquí tenemos 13 y nos piden la altura. Altura. Entonces tenemos que la altura, o bueno, podríamos llamarlo C1, es igual a hipotenusa, que la hipotenusa es 13. 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, que es el cateto de ahí, y simplemente sacamos el resultado. 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado, esto da 12. ¿Ok? Veamos el siguiente. La cara frontal de una tienda de campaña es un triángulo isósceles cuya base mide 1.6 metros y cada uno de los lados iguales miden 170 centímetros. Aquí nos están mezclando dos, ¿verdad? Dos unidades de medida. Tenemos que tenerlo todo igual para poder hacer el trabajo. Entonces, em, calcule la altura en centímetros de esa tienda de campaña. Que para calcularlo en centímetros es necesario que pasemos aquí de estos metros, lo pasemos a centímetros. Entonces vamos a volver a copiar la escalerita que había hecho ahorita. A ver, 1, 2, 3. Esto es kilómetros y milímetros. Ok, entonces, ya sabemos que cuando bajamos multiplicamos. Entonces, si estamos acá, si multiplicamos por 10. Si estamos acá y queremos pasarlo a centímetros, 1, 2. Entonces, 1,6 por 10 es igual a 160 centímetros. ¿Ok? Entonces, ya básicamente tenemos esto. 160 centímetros y 170 centímetros. Nos piden la altura. ¿Ok? Entonces, si nos piden la altura, nosotros solo ocupamos este pedazo, este cateto, que es la mitad de eso, o sea, 160 entre 2, que es igual a 80. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los dos, el cateto, la hipotenusa, nos falta el otro cateto. X es igual a 170 al cuadrado menos 80 al cuadrado. 170 al cuadrado. 170 al cuadrado menos 80 al cuadrado. Esto da 150 centímetros. Ojo, esta es la altura. Ahora pasamos al siguiente. Ok. Calcula la medida en decímetros de cada lado de un rombo, sabiendo que sus diagonales miden 12 y 16 decímetros. Ok, aquí nos dicen en decímetros y nos dan los datos en decímetros. Ok, bueno, veamos acá, se me cortó la
la grabación así de golpe, digamos en este, nos dicen decímetros, decímetros, de cada lado de un rombo, que calcule la medida en decímetros de cada lado del rombo, sabiendo que sus diagonales miden 12 y 16 decímetros. O sea, nos piden este, este y, bueno, todos los lados son iguales del rombo. Es como un cuadrado, pero como estirado. Entonces tenemos x es igual a, sabemos que esos, este 6 decímetros es esto completo. Y este 8 decímetros es esto completo. Nosotros solo ocupamos la mitad. O sea, este pedazo y este pedazo. Entonces aquí esto mide 3 y esto mide 4. Entonces esto sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto sería x igual a 9 más 16. 16. Esto sería raíz de 25 y esto sería 5. ¿Ok? Ese es el resultado. Entonces todos estos lados miden 5 decímetros. Ok. Cálculo de longitudes de distancias en el plano. Haya la medida del segmento AB. Recordemos que la fórmula era distancia era igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ok, que nuestro x2 y nuestro y2 es nuestro punto más a la derecha, o sea, B. Entonces, B es igual a 4,5, porque está aquí, ¿verdad? Mentira, es 5,5, 5,5, 5,5 y este es 1,2. Entonces, A es 1,2. Entonces, nada más esto lo metemos en la cálculo. Esto sería x2, 5 menos x1 al cuadrado más y2, 5 menos y1, 2 cuadrado y ya. Entonces, eso nos la cálculo, raíz de eso da 5. Esta distancia es 5. ¿Ok? Ahora nos dicen aquí, acá. Nos dicen A es menos 2,6 y B es 6,0. ¿Ok? Porque es 6 en X y 0 porque pega aquí en 0 en Y, ¿verdad? Entonces queda ahí. Entonces nuestro punto 2 es y este es nuestro punto 1, porque recordemos que el punto 2 es el que está más a la derecha, siempre. Entonces tenemos que la distancia entre ellos, o bueno, AB, el segmento AB es igual a 6 menos 2 porque el x1 es negativo, al lado más 0 menos 6. Entonces esto sería 8, daría 10. Este se los dejo a ustedes. Este es B es igual a 10,2. Este es A 2,4. Sabemos que nuestro punto 2 es el B, o sea que tenemos que es el que está más a la derecha, entonces ya ahí solo sustituimos. Veamos esto. Haya la medida de los tres lados de este triángulo. Es un triángulo. Ok. No sé qué si hay, que si era un triángulo, algo, pero no recuerdo. Este. Es un triángulo isósceles. Ok. Entonces, A es 5,3. B es 2, y C es 8, menos 1. Primero AB. AB es igual a
como este punto es el que está más a la derecha, o sea, este y este es el que está más a la derecha, el B, le digo. Sí, el B mentira, entre A y C es el que está más a la derecha. Aquí me equivoqué. A y C. Esto sería 8 menos 5 al cuadrado más menos 1 menos 3 al cuadrado. Raíz de... Esto sería 5. Ahora B a C. El C es el que está a la derecha. 8 menos 2 al cuadrado más menos 1 menos 1, ¿verdad? ¿Qué? 6 al cuadrado. Esto es 6. 6 porque, bueno, este menos se vuelve un más y se resta a 0. Entonces eso sería. Sí. Y ahora B a C. B a A, perdón. A es nuestro punto más a la derecha entre B y C. Entonces, 5 menos 2 al cuadrado mm, más 3 menos 1. Ok. Historia 5. Entonces la respuesta es que no es un triángulo. A ver. Sí, no es un triángulo isósceles, porque bueno, sí, un triángulo equilátero es el que tiene todos los lados iguales, escalenos que ninguno de los lados es iguales, isósceles que tiene los lados iguales. Sí, entonces vemos que y este son iguales, entonces sí es un triángulo isósceles. Veamos el siguiente. Haya la medida de los lados AB, AC a este triángulo ABC. AB, AC, AB, AC. Ok, y bueno, hagamos. eh, Veamos. Oblicuos. Rápido. Mm, ok, los lados oblicuos son estos, este y este. Y allí la medida de los dos lados oblicuos en este trapecio es un trapecio. Ok, tenemos acá, vamos el primero. Nos dicen que hallemos AB. A es 10,6, creo. No se ve, ahí está borroso. B es 0, menos 3 y C es 50, menos 3. AB es igual a raíz de A a B, de A a B. ¿Quién es el que está más a la derecha? A. Entonces esto sería 10 menos 0 más 6 menos 3. Ok, sí, eso sería, entonces sería 10 al cuadrado, eso sería raíz de 181 que es igual a 13,45. Ahora nos dicen A a C. El C es el que está más a la derecha, entonces 50 menos 10 al cuadrado, más menos 3 más 6, digo menos 6, perdón. Ok, 50 menos 10, menos 3 menos 6, ok, está bien.
Entonces, mm, esto sería 41. Y ya, solo nos pidió calcular eso. Y finalmente nos piden calcular los triángulos aquí, digo, los lados oblicuos. Tenemos que AB es un lado oblicuo, tenemos que A es 1,1, B es 3,4, C es 5,4 y C y D es 6,1. Ok, ok, entonces 1,1, 3,4, 5,4, 6, ok, estamos bien. Entonces, de A a B, B es el que está a la derecha, entonces 3 menos 1 al cuadrado, más 3 menos 1 al cuadrado, 4 menos 1. Entonces esto sería raíz de 3 menos 1 al cuadrado, más 4 menos 1 al cuadrado. Esto sería raíz de 13. Y CD es igual a, tomamos el que está más a la derecha siempre, pues 3,16 y 3,60, 61. Y pues, esa sería la respuesta. Ahora déjenme revisar lo del trapecio escaleno. Trapecio escaleno es cuando tiene sus oblicuos, o bueno, a ver, cuando tiene todos sus lados diferentes. Y podemos ver en este que sí, será el caso, ¿verdad? Arriba mide 2, arriba, abajo mide 5, y los dos lados oblicuos miden diferente porque los acabamos de calcular aquí y aquí. Entonces sí es escaleno. Bueno, esto era lo que tenía para ustedes para esta tutoría. Em, sé que tienen examen el miércoles, entonces hay cualquier duda, me la hacen saber y les ayudo. Y bueno, les voy a subir el video, les voy a pasar el PDF para que lo puedan revisar y practicar y cualquier duda y ahí me dicen. Entonces, sí, muchas gracias.